Hola, hola, un vídeo más en el canal, estáis en el canal, Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land, soy Josep y hoy estamos en el taller. Es un vídeo indoor, estamos en el taller y estoy restaurando una antigua viga que la traje de la masía que estoy restaurando también, a la vez, valga la redundancia, estoy restaurando también en la finca de los olivos. Bien, entonces me la traje para aquí. Era antigua, no la voy a recuperar ahí, pero sí la voy a recuperar aquí de modo decorativo. Es una viga muy antigua, como vais a poder ver a continuación. Es una viga muy antigua de madera que la estoy trabajando con diferentes utensilios. Y fijaros aquí la forma que tiene. Estas líneas me encantan. Tienen unas formas muy naturales. Bien. Y bueno, procedo a trabajarlo con lo que es la lija. Hay una lijadora mecánica y también con los informadores. Los informadores son estos utensilios de aquí para cortar madera, para trabajar madera. Bien. Y le voy a dar la forma original, pero todo bien, bien lijado, y posteriormente una capa de aceite de linaza. Y bien, como podéis ver, tiene unas formas originales. Aquí, por ejemplo, tiene un... No sabría deciros de qué madera es. Tiene una zona con un orificio. Aquí también, todo esto hay que trabajarlo muy bien. Y la zona que más me gusta quizás es esta de aquí, que tiene todas estas antiguas estrías naturales, y es recuperarlo. Entonces, con el informador voy haciendo las zonas más profundas y quitando la madera vieja, la madera mala, y con la máquina, con la máquina lijadora, pues voy lijando todas las otras partes. La máquina lijadora es muy cómoda de trabajar, va muy bien, como podéis ver, es súper eficaz. Entonces, bueno, se va lijando. Para que vean una muestra. Y bueno, se trata de recuperar elementos antiguos que podemos reciclar cuando reformáis una casa, cuando hacéis obras en una masía, en un lugar, una casa rural. Siempre hay elementos para recuperar que después podemos utilizar para embellecer rincones, para embellecer lugares. Y recomiendo mucho de hacer esta labor porque, bueno, aparte que de ser bonita, entretenida y manual y artesana, pues quedará un resultado final, espero que muy, muy agradable a la vista y embellecedor. O sea que no sabría deciros el tipo de madera que es, porque si se fijan, es probable que pudiera ser madera de olivo. Es muy probable. Pero claro, estamos hablando de una viga que podría tener tranquilamente 300 años, 200, 300 años. No sabría decirles exactamente. Tampoco sé decirles qué tipo de madera es. Parece olivo, parece. Pero ahí está la incógnita de no saber exactamente. Bien, pues bueno, sin más. Espero que estéis todas y todos muy bien. Sigo aquí con la labor de reforma de la viga. Y animarse a reformar utensilios antiguos, los volvemos a reciclar, le damos una segunda vida y embellecemos rincones y zonas. Pues nada, desde el taller, un abrazo y que sean muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo.